Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy vuelve Donald Olmos del Ministerio en Defensa de la Fe para seguir hablando de las guerras del fin. Recuerden que esta es una serie que comenzamos en el programa 72. Les aconsejo que si no vieron los programas anteriores, los vean o los escuchen para así tener la información en contexto. Esta serie está basada en el libro Las 9 guerras de los tiempos del fin, escrito por el doctor David Reagan, fundador del ministerio Cordero y León. Hoy Donald nos presenta la conclusión de la primera guerra de Gog y Magog. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido a Profecías, Misterios y otras cosas. Llegamos a la conclusión del programa de Gog y Magog. Va a ser un programa súper interesante. Bienvenido y empezá, por favor. Gracias y esperamos que el primer programa haya dejado con mucho interés. Recordemos que estuvimos analizando la primera guerra de Gog y Magog, que está descrita en Ezequiel 38 y 39. También es importante pedirle a las personas que nos están siguiendo en tu canal de YouTube que estén orando por nosotros, porque tanto por tu parte como por la mía tenemos que superar muchos obstáculos de diversa índole y les pedimos que estén cubriéndonos con sus oraciones ante el trono de la gracia. Creo que se pondrían a reír nuestros oyentes de la forma en que tenemos que hacer esta coordinación para grabar estos programas y tantas cosas en las que estamos tanto tú como yo. Y en ese sentido es importante, estamos en medio de una guerra espiritual, al enemigo no le gusta que se difundan estos temas, ya hemos visto cómo levanta oposición desde diversos frentes y es muy importante que las personas que están siendo bendecidas por estos programas estén orando tanto por Graciela como por su servidor. El enemigo no descansa y YouTube tampoco. Bueno, pudimos ver la noche del miércoles que estábamos siguiendo la transmisión de la iglesia de Rock Harbor y el pastor Brandon estaba dando un tema muy interesante y vimos cómo de la nada la señal se cayó, la transmisión se cayó, no pudimos tener nuestra competencia que disfrutamos mucho los miércoles de las trivia. preguntas, sí. Y como tú dices, el enemigo está operando desde los cielos, tratando de impedir que los incrédulos e incluso que muchos creyentes que están engañados puedan conocer la verdad. Entonces es muy importante que esos hermanos y hermanas que son guerreros de oración estén orando por nosotros. Quiero comenzar leyendo una noticia de que básicamente es como que Dios nos estuviera diciendo, ven, se los dije. Lo que yo les dije hace miles de años que iba a pasar, verán que va a pasar y con un 100% de precisión. Y en ese sentido quiero leer el titular que aparece de una noticia publicada el 30 de mayo en la página del reconocido autor que es judío mesiánico, creyente, Joel Rosenberg, y el titular dice lo siguiente: mientras el dictador turco Erdogan, el presidente de Turquía, que ya pudimos ver en el programa anterior, es una de las naciones participantes de la guerra de Gog y Magog, llama a Israel amenaza para toda la humanidad, un miembro de la Knesset insta a los evangélicos a trabajar con los judíos para defender al Israel profético. Entonces quiero leer unos breves extractos de esta noticia y dice lo siguiente: el islamista y cada vez más peligroso líder turco pidió el miércoles a los 1.800 millones de musulmanes del mundo que se unan y actúen contra Israel. Estuvimos viendo en el programa anterior cómo es Dios quien les va a poner ganchos en las quijadas
a todos estos enemigos de su pueblo para atraerlos en contra de Israel. Y aquí miramos a este hombre haciendo un llamado a 1.800 millones de musulmanes para que se unan y actúen contra Israel. Y créanme que este llamado no va a caer en oídos sordos. Y también les recuerdo a los hermanos y amigos que están escuchando este programa que vayan al sitio web en defensadelafe.org si quieren conocer acerca del trasfondo histórico, acerca de las creencias principales del Islam. Pueden leer completamente gratis el libro que escribió el doctor Reagan, que fue publicado hace unos meses atrás, muy reciente, que se llama Islam y Cristianismo, dos caminos hacia el mismo Dios. Es un material exclusivo del Ministerio en Defensa de la Fe y pueden leerlo completamente gratis. Entonces sigue diciendo acá la noticia, también calificó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de vampiro, sanguinario y genocida. Tengo unas palabras que decir al mundo islámico, dijo el presidente Recep Tayyip Erdogan a los miembros del Parlamento turco. ¿Qué esperan para tomar una decisión común? Israel no es solo una amenaza para Gaza, sino para toda la humanidad, dijo Erdogan. Oh, dirigentes del Estado norteamericano, esta sangre también está en vuestras manos, añadió Erdogan. Recordemos que dentro del Islam, Israel es llamado el pequeño Satán y Estados Unidos es llamado el gran Satán. Entonces aquí, con estas declaraciones, Erdogan se está refiriendo a eso. Sois responsables de este genocidio al menos tanto como Israel. Oh, jefes de Estado y de gobierno de Europa, vosotros también sois partícipes del genocidio de Israel, de esta barbarie, de este acto vampírico de Israel, porque permanecisteis en silencio. Entonces, por otro lado, Ohad Tal, miembro del Parlamento de Israel, habló en el desayuno de oración de Jerusalén. Instó a los evangélicos a permanecer fieles a Israel y al pueblo judío más que nunca, especialmente a la luz de las amenazas del líder islamista de Turquía. ¿Qué te parecieron esas declaraciones tan llenas de odio, Graciela, de este dictador turco? Increíble, pero ya sabemos que ese es un odio sobrenatural, no es un odio humano. Dios eligió a un hombre, a Abraham. Le cambió el nombre a Abraham, de ahí nació Isaac, de Isaac nació Jacob, y a Jacob le cambió el nombre a Israel. Bueno, de ahí salen las 12 tribus, o sea que él creó una nación de un hombre, y las promesas son eternas para esa nación. Es más, en un versículo dice que si fuera posible que el sol y las estrellas se cayeran, entonces él dejaría de tratar con Israel, pero eso es imposible. El problema es que Satanás no se da cuenta, o se da cuenta pero no quiere aceptarlo, de que no hay forma de que él vaya a ganar. Sin embargo, sigue insistiendo con la esperanza de destruir a Israel para que Jesús no vuelva, para que no se pueda establecer el milenio. Yo creo que es el último atentado. Bueno, no, después viene el atentado al final de la tribulación, cuando se va contra el campamento de Dios, pero dentro de este lado de la historia, ¿no? Antes de la tribulación es el último atentado que él tiene, la última esperanza de destruir a Israel, y Dios le está demostrando que no va a pasar. Así es, y lo interesante es ver que al ver las noticias que están viniendo de esa parte del mundo, y muchas personas tienen la mentalidad de decir, eso está ocurriendo a miles de kilómetros de distancia, eso no me va a afectar, yo sigo enfocado en el aquí y el ahora, sigo jugando a la iglesita, sigo jugando a ser un cristianito. Lo triste es que muchos pastores e iglesias e institutos bíblicos tienen esa misma postura, y lo que es peor, algunos incluso tienen una postura que es completamente anti-Israel. Ese pasaje que tú estabas mencionando está en Jeremías 31, donde Dios habla acerca de que el sol, la luna y las estrellas tienen leyes fijadas por Él, por su Creador, y que mientras podamos verlas en el cielo, pues la nación de Israel va a seguir existiendo. En este sentido, el erudito judío, el doctor Arnold G. Fruchtenbaum, escribió un artículo que se titulaba de entrada ¿Cómo destruir a los judíos? Y él decía, en realidad, deberían estar apuntando sus armas contra el sol, contra la luna, si es que en realidad quieren acabar con la nación escogida del Señor. Pero ver estas noticias que acabamos de leer es como la confirmación de que estás leyendo en un periódico. Como hay una frase que decía, si quieres darte cuenta de las noticias
noticias de ayer, lee el periódico. Si quieres darte cuenta de las noticias de hoy, mira el noticiero en la noche. Pero si quieres darte cuenta de las noticias de mañana, lee la Biblia. Y también me gusta la intro que hace a su programa Hal Lindsey, porque dice, las profecías bíblicas del ayer son los titulares de noticias de hoy. Y ahí podemos ver la importancia de estudiar la profecía bíblica, y una de las razones es esa inspiración sobrenatural de que solamente Dios puede revelar el futuro con una precisión del 100%, y esto ya lo hemos hablado en programas anteriores. Así es, cuando la palabra dice que todo el mundo se va a ir en contra de Israel, todo significa todo. Y este llamado que han hecho es increíble. Abarca gran parte del... Sí, ese llamado que está haciendo Erdogan no va a caer en oídos sordos. Quisiera entonces seguir, Graciela, con el estudio que estamos haciendo basado en el libro que escribió el doctor David Reagan, de su libro Las 9 guerras de los tiempos del fin. Y a continuación quiero hablar acerca de las condiciones previas para que se dé el inicio de esta guerra. Surge una pregunta importante de este análisis. ¿Existen las condiciones previas hoy haciendo posible que la guerra ocurra ahora? Consideremos cada una de ellas. Número 1. La guerra debe ocurrir en los años postreros. Si nos lees, por favor, el versículo que te había indicado. Ezequiel 38:16 de la Nueva Biblia de las Américas dice, «Y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Sucederá en los postreros días que te traeré contra mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti ante tus ojos, oh Gog». Bueno, entonces ahí podemos ver la frase en los postreros días, y en el versículo 8, la misma versión ocupa la frase después de muchos días. Entonces, no hay duda de que estamos viviendo en los postreros días. Hay dos razones por las que podemos estar absolutamente seguros de esto. Primero, toda profecía del tiempo del fin se enfoca en la nación de Israel, y esa nación fue restablecida el 14 de mayo de 1948. En segundo lugar, la señal más importante de los tiempos del fin es la convergencia. ¿Qué es esto? Es el hecho de que todas las señales del tiempo del fin han convergido por primera vez en la historia. No nos falta ni una sola. Estamos viviendo en tiempo prestado. Recordemos que las señales del tiempo del fin no son señales del arrebatamiento. El arrebatamiento es un evento inminente, lo que significa que puede ocurrir en cualquier momento. Pero recordemos que tenemos 6 categorías de señales que nos facilitan darle un seguimiento a estos eventos proféticos. Tenemos las señales de la naturaleza, las señales de la sociedad, es una sociedad que está metida en una pila séptica de inmundicia, de pecado. Luego tenemos señales espirituales que pueden ser positivas o negativas. Luego tenemos señales de la tecnología, señales de la política mundial y señales de Israel. Entonces, estamos viendo, sí, como una especie de remolino, esta convergencia de que algo que no se había visto antes en la historia está sucediendo. La condición número 2, el pueblo judío debe estar de vuelta en su patria. Esto lo pueden leer en el versículo 8 del capítulo 38. El cumplimiento de este requisito comenzó en la década de 1890, cuando el libro de Theodor Herzl, El Estado Judío, que lo escribió en 1896, encendió la imaginación de los judíos de todo el mundo acerca de tener un Estado propio. Dios tocó sus corazones en los que había colocado los caminos a Sión, Salmos 84:5, y comenzaron a fluir de regreso a la tierra de Israel. Había 40,000 judíos en Israel a principios del siglo XX. Al final de la Segunda Guerra Mundial, su número había aumentado a 600,000. Hoy en día hay más de 7 millones de judíos en Israel, la mitad de la población judía del mundo. En este sentido, quiero animar a nuestra audiencia a que visiten el sitio web en defensadelafe.org y puedan descargar completamente gratis el libro que escribió el doctor Reagan, que se llama Israel en la profecía bíblica, pasado, presente y futuro. Pueden descargarlo en formato PDF. Y en estos momentos yo me encuentro trabajando en un libro anterior que él había escrito, que se llama El pueblo judío, amado o rechazado,
y ya hay 4 capítulos publicados de ese libro que pueden leer en línea si están interesados en ampliar más acerca de este tema. Razón número 3. Los israelíes deben estar habitando seguros, que esto lo dicen los versículos 8 y 11 del capítulo 38. Esta condición es debatida vigorosamente por los expertos en profecía. Muchos argumentan que Israel no está viviendo en paz. Otros responden diciendo que no hay ningún requisito de paz en las profecías de Ezequiel, solo que estén, entre comillas, habitando seguros. Luego señalan el poder militar de Israel, incluidas las armas nucleares. Un aspecto específico de habitar seguros es que Israel será una nación de aldeas sin murallas, que ya estuvimos hablando acerca de esto en el programa anterior. Esto lo dice el versículo 11 del capítulo 38. Esta es la situación actual en Israel. Sin embargo, hay un muro de seguridad que se extiende a lo largo del país para proteger a los israelíes de los ataques terroristas. Algunos argumentan que la existencia de este muro significa que la guerra de Gog y Magog no podría ocurrir ahora. Estuvimos hablando un poco acerca de esto. Condición número 4. Israel debe ser una nación rica. Este requisito se infiere de la revelación de que Gog y sus aliados estarán motivados para atacar a Israel con el fin de capturar despojos y apoderarse de botín. Versículos 2 y 13 del capítulo 38. Esta condición ciertamente se ha cumplido. Las reservas de gas natural de Israel y los minerales del Mar Muerto le han dado a la nación una gran riqueza. A eso se le puede agregar el comercio de diamantes de Israel y sus extensas industrias de alta tecnología, que esto no es ningún secreto para nadie. Razón número 5. Israel debe estar en oscuridad espiritual. Esta condición previa se infiere en el hecho de que la guerra producirá un despertar espiritual. Pueden ver esto en los siguientes pasajes, 38:23, 39:7 y 39:13. Israel existe hoy como una nación secular y pagana. Solo alrededor del 15% de las personas podría ser considerada como judíos ortodoxos interesados en seguir las leyes de Moisés. Y la número 6, debe haber evidencia de una alianza entre las 3 potencias clave de la coalición rusa. Esta condición previa se está cumpliendo ante nuestros propios ojos, ya que Rusia, Irán y Turquía están en proceso de formar una alianza contra los Estados Unidos e Israel, tal como acabamos de leer en la noticia publicada por la página de Joel Rosenberg. Dice el doctor Reagan acá, para concluir esta parte, mi conclusión es que las condiciones previas para el lanzamiento de la guerra de Gog y Magog existen hoy, con la posible excepción de que Israel esté habitando seguro. Pero ambas partes tienen buenos argumentos con respecto a este punto. Por lo tanto, no es necesariamente un factor decisivo. A continuación, el doctor Reagan analiza el papel de Estados Unidos en esta guerra y es muy interesante lo que dice en su libro. Dice lo siguiente: no creo que Estados Unidos juegue un papel en esta guerra. Tenga en cuenta que no hay ninguna mención específica de esta nación en ninguna profecía bíblica del tiempo del fin. Y muchos estudiosos de la profecía bíblica han escrito muy buenos libros sobre este tema, incluso el doctor David Reagan, y este libro está en mi página, se llama El suicidio de los Estados Unidos de América. Él detalla ahí muy bien las razones por las que Estados Unidos no va a ser un jugador clave en la escena internacional cuando los eventos del tiempo del fin son descritos en la palabra de Dios. Les recomiendo que vayan a mi página y lean ese libro, El suicidio de los Estados Unidos de América. Puede leerse en línea completamente gratis. Entonces sigue diciendo el doctor Reagan, en otros lugares he escrito extensamente sobre esta omisión en detalle. Lo he atribuido a la repentina desaparición de Estados Unidos como potencia mundial, muy probablemente debido al mayor colapso económico de la historia. Pero podría ocurrir de otras maneras, como el resultado de un ataque con pulsos electromagnéticos, que esto ocurre cuando a cierta altura se hace estallar un arma nuclear y produce esta onda de choque electromagnético que básicamente fríe todas las estructuras que funcionan con electricidad en ese radio que produce la explosión. También la podredumbre moral interna o el arrebatamiento de la iglesia, que esperamos que esa sea la razón. Hay algunos que piensan que Estados Unidos es mencionado en las profecías de Ezequiel. Señalan a Ezequiel 38:13 que dice que cuando ocurra la invasión de Israel, Seba y Dedán, los mercaderes de Tarsis y todas sus aldeas cuestionarán los propósitos del ataque, pero no harán nada más.
Seba y Dedán se refieren a las naciones de la península arábiga y a lo largo del Golfo Pérsico. Tarsis es más difícil de identificar. Durante muchos años, la opinión mayoritaria fue que representaba a Gran Bretaña y que sus aldeas, que algunas versiones traducen como leoncillos, serían sus colonias mundiales, incluidos los Estados Unidos. Y dice el doctor Reagan, todo lo cual me parece descabellado. En el siglo XX, la identidad de Tarsis cambió a España, y cuando eso sucedió, los proponentes señalaron que Cristóbal Colón de España fue quien descubrió el Nuevo Mundo, y por lo tanto, Estados Unidos es una de las aldeas de España. Pero, en los últimos tiempos, se ha producido mucha evidencia de que Tarsis podría haber sido la isla de Cerdeña en el mar Mediterráneo. Creo que la mejor conclusión es que los Estados Unidos no se infieren en Ezequiel 38:13, independientemente de la verdadera identidad de Tarsis. Todos los intentos de leer a los Estados Unidos en las profecías de Ezequiel me parecen muy forzados. Ahora vamos a pasar a un punto que muchos deben estar esperando, y es el momento de la guerra. Llegamos entonces al mayor misterio concerniente a esta guerra. ¿Cuándo se llevará a cabo esta guerra? Lo que sabemos con certeza sobre el tiempo de la guerra es que ocurrirá en lo que Ezequiel llamó el fin de los años y postreros días. Este es el lenguaje profético clásico para los tiempos del fin. Estas declaraciones generales son todo lo que tenemos. Simplemente colocan la guerra en nuestra época, pero no hay especificidad en cuanto al momento exacto. Los puntos de vista sobre el momento exacto de la guerra están por todas partes, y algunos han demostrado ser fluidos. Por ejemplo, en su famosa serie de libros, Dejados Atrás, Tim LaHaye tomó la posición de que la guerra sería antes del rapto y la tribulación. Eso fue en 1995. 20 años después, en 2015, él y su coautor Ed Hindson, que ya partió a la presencia del Señor, defendieron en el libro Target Israel que la guerra sería después del rapto y antes de la tribulación. Entonces vamos a ver algunas posturas en cuanto al momento, y ya luego solo dejamos las conclusiones del Dr. Reagan para que terminemos este programa. Número 1. Al comienzo de la tribulación. Durante muchos años, el punto de vista de la mayoría de los eruditos de la profecía, que creían en interpretar la profecía por su significado de sentido llano, era que la guerra ocurriría al comienzo de la tribulación. La razón principal por la que tomaron esta posición fue porque Ezequiel dijo que la guerra ocurriría cuando Israel esté habitando seguro. Y la Biblia infiere que esto no ocurrirá hasta que el anticristo firme un tratado con Israel al comienzo de la tribulación, que garantizará la seguridad de la nación, Daniel 9:27. Muchos expertos en profecía todavía mantienen el tiempo temprano de la tribulación. Incluyen a hombres como John Walburn, Charles Dyer, Mark Hitchcock, que es uno de mis autores favoritos, y Don McGee. Jeff Kinley dice que podría ser justo antes del comienzo de la tribulación o después, aunque favorece a inicios de la tribulación. El compañero de profecía de Jeff, Todd Hampson, está de acuerdo con su posición. Al Gitz también comparte esta opinión. Sin embargo, el consenso actual entre los expertos en profecía bíblica es que la guerra ocurrirá antes de la tribulación. Solo difieren en cuanto a si la guerra será o no antes o después del rapto. Postura número 2. Antes del rapto y la tribulación. El gran maestro de profecía, Chuck Smith, tomó esta posición. Es mantenida hoy por Joel Rosenberg, que ya lo hemos citado. El eminente erudito de la profecía bíblica, David Cooper, también creía que la guerra ocurriría antes del rapto, pero que el rapto tendría lugar poco después de que comenzara la guerra. Creo que debería hacer una pausa para señalar que algunos han argumentado que la guerra debe ser después del rapto, ya que el rapto es un evento inminente que no tiene que esperar el cumplimiento de ninguna profecía. Eso es ciertamente cierto, pero no significa que los eventos profetizados del tiempo del fin no pudieran ocurrir antes del rapto. Solo significa que no tienen que ocurrir antes del rapto. Un buen ejemplo es el establecimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Ocurrió antes del rapto, pero no había ningún requisito de que tuviera que suceder antes de este evento. Del mismo modo, la guerra de Gog y Magog podría ocurrir antes del rapto, pero no hay ningún requisito de que tenga que hacerlo. Postura número 3. Después del rapto, pero antes de la tribulación. Los que argumentan a favor de esta posición son Ron Rhodes, Tommy Ice, Arnold Fruchtenbaum, Nathan Jones, Tim Moore, Terry James, Randall Price, Tom Hughes, Bill Salus, Billy Crone, David Bowen, y añadan ahí a la lista Donald Olmos. Esa es mi postura también.
y definitivamente se ha convertido en la opinión mayoritaria hoy en día. Tenga en cuenta que el rapto no marca el comienzo de la tribulación. El comienzo de la tribulación es cuando el anticristo firma un tratado que garantiza la paz de Israel. Definitivamente habrá un espacio de tiempo entre el rapto y el comienzo de la tribulación. Ese espacio podría variar de unos pocos meses a varios años. Si están interesados en ampliar acerca de este tema de una brecha de tiempo entre el arrebatamiento y la tribulación, vayan al sitio web y lean un libro que están publicados ahí, unos cuantos capítulos del libro que se llama Las Profecías Ahora, que escribió Bill Salus, y él analiza ahí algunos eventos que podrían ocurrir en esa brecha de tiempo. Entonces, yo coloco la guerra de Gog y Magog después del rapto y al menos 3 años y medio antes de la tribulación. Esa es mi postura. La postura número 4, a mediados de la tribulación. Un destacado experto en profecía bíblica, Dwight Pentecost, que escribió un libro clásico que se llama Eventos del Porvenir, argumentó a favor de una guerra a mitad de la tribulación. Este punto de vista ha sido bastante abandonado hoy. Postura número 5, al final de la tribulación. Varios eruditos han identificado la guerra con la guerra de Armagedón al final de la tribulación. Este grupo incluye a Charles Feinberg, Harry Ironside, Louis Bauman. Hall Lindsey fue vago sobre el momento en su libro inicial, La gran agonía del planeta Tierra, que fue escrito en la década de los 70. Escribió: el conflicto resultante se convertirá en la última guerra del mundo que involucre a todas las naciones. Esto podría colocar la guerra al final de la tribulación o al final del milenio. Pero en un libro posterior, publicado en 1998, claramente colocó la guerra al final de la tribulación. Postura número 6, al comienzo del milenio. Arno Gawain, no sé si se pronunciará así ese apellido, la situó al principio del milenio, pero admitió que nadie podía estar seguro de su momento. Parece que está solo en esa postura ahí el hermano Arno. Y la número 7, el fin del milenio. Dos expertos, nuevamente Frank y Gawain, me imagino que debe ser hermano de Arno, y J. Paul Tanner, sitúan la guerra al final del milenio, identificándola con el último ataque de Satanás contra Jesús en Jerusalén. Esta guerra se conoce como dirigida por Gog y Magog, y es comprensible que hagan esta asociación, ya que hay una referencia a Gog y Magog, pero las dos guerras son muy diferentes. Ya vamos a analizar la segunda guerra de Gog y Magog en un programa posterior. No voy a hablar aquí de las diferencias, pero creo que Graciela va a poder poner ese parrafito ahí en el video en YouTube. Y finalmente, una postura número 8 que se llama de dos fases. Es la idea de que los capítulos 38 y 39 de Ezequiel están hablando de dos guerras separadas. Así, Ciro Scofield argumentó que el capítulo 38 se cumpliría al final de la tribulación en la batalla de Armagedón y el capítulo 39 se cumpliría en la revuelta al final del milenio. Charles Ridey y Harold Hoehner expresaron una opinión similar, colocando el capítulo 38 a la mitad de la tribulación y el 39 al final. Andy Woods, que es uno de mis expositores favoritos, está de acuerdo con este enfoque interpretativo, asignando el capítulo 38 al inicio de la tribulación y el capítulo 39 a las secuelas de la tribulación. Ya para terminar este programa voy a leerles el punto de vista que tiene el Dr. Reagan. Bueno, dice él, les advertí de antemano que había una gran variedad de puntos de vista. Ahora pueden entender por qué el momento específico de esta guerra es considerado uno de los mayores misterios de la profecía del tiempo del fin. Personalmente, creo que los capítulos 38 y 39 de Ezequiel están describiendo la misma guerra, con el capítulo 39 proporcionando más detalles. La razón por la que algunos tratan de separar el capítulo 39 y colocarlo al final de la tribulación es porque la descripción de la guerra en ese capítulo, desde el versículo 1 al 20, encaja con una representación del reinado milenial, comenzando con el versículo 21 que dice, pondré mi gloria entre las naciones. Pero cualquier estudiante de la profecía bíblica sabe que a menudo hay brechas de tiempo significativas entre los versículos proféticos sin ninguna indicación de tal brecha. Una de las más famosas de estas brechas se encuentra en la profecía de Daniel de las 70 semanas de años, Daniel 9 del 24 al 27, donde las primeras 69 se presentan en orden cronológico, dejando la número 70 para su cumplimiento en un momento posterior durante la tribulación. Entonces, dice acá el Dr. Reagan, la razón por la que muy pocos expertos en profecía ya no colocan la guerra de Gog y Magog en ningún lugar dentro de la tribulación es porque Ezequiel dice que cuando se complete la guerra, los israelíes pasarán 7 años quemando las armas que quedan en el campo de batalla, 39:9. Por lo tanto, si la guerra se coloca al comienzo de la tribulación, habría solo 3 años y medio para la quema de las armas, ya que el pueblo judío será expulsado de la tierra
en el punto medio de la tribulación, cuando el anticristo se volverá contra ellos e intentará aniquilarlos. Y dice acá el doctor Reagan, a manera de su conclusión: mi conclusión es que la guerra de Gog y Magog probablemente ocurrirá después del rapto y antes del comienzo de la tribulación. Muy interesante. Tiene sentido lo que dice, porque estaba pensando mientras hablabas de que es posible que sea después del rapto. Lo que estamos viendo en la situación política es que la debilidad de Estados Unidos ahora está haciendo que todas estas guerras y rumores de guerra estén prevaleciendo. Entonces, yo pensaba, ¿qué sucede si ahora Trump gana las elecciones? En el caso que él gane las elecciones, él probablemente solucione muchos de los problemas que están sucediendo a consecuencia de la falta de liderazgo de Estados Unidos. Y la única forma para que Estados Unidos pueda volver a ser débil otra vez en el caso de que Trump salga como presidente es que venga el rapto, porque entonces Trump se iría. Él ya ha dicho varias veces que él cree, y se irían muchos de los que están en el gobierno, y entonces dejarían carte blanche, como se dice, para todos los demócratas a tomar control y seguir hundiendo el país y que las guerras exploten. Entonces, como que tiene sentido de que tiene que ser después del rapto. En el caso de que Trump no salga, entonces tal vez podamos ver parte de la guerra, pero eso es algo que solo cuando suceda nos enteraremos, ¿no? Si es que estamos acá o no estamos acá. ¿Vos no crees que nosotros podamos ver el inicio de la guerra? Me inclino a pensar de que muy probablemente pudiéramos ver la guerra regional del Salmo 83 y de que en medio de la refriega, en medio de los combates, el arrebatamiento ocurra. Bueno, el arrebatamiento podría ocurrir hoy mismo. Lógico. Entonces, a ese sentido de inminencia, pero luego de que el Salmo 83 produce esas condiciones para la guerra de Gog y Magog, y como les decía, la manera en que Dios opera en esos dos capítulos es la guerra en que operaba en el Antiguo Testamento. Y algo muy importante que se lo escuché a Andy Woods es algo que ocurre de que la Iglesia de Israel es como que van en dos rieles paralelos. Entonces, cuando Dios deja de tratar con la nación de Israel y nace la Iglesia en Pentecostés, 50 días después de la resurrección del Señor, aproximadamente 40 años después, el Israel nacional deja de existir. O sea, no circularon mucho tiempo en rieles paralelos, desde el día de Pentecostés hasta el año 70, la destrucción del segundo templo a manos del general Tito y las tropas romanas. Ahora ocurre, entonces se queda la Iglesia durante 2000 años, solamente ese riel, Israel en la diáspora mundial, y luego en el 48 el restablecimiento de la nación. Entonces, esto ahora nos está indicando que va a pasar lo contrario. Ahora será la segunda entidad, la Iglesia, la que tiene que ser removida para que ahora Dios empiece a tratar con la nación durante la 70ª semana, que es la última semana que queda. Lo que dice Romanos, ¿no? Que cuando el último gentil entre, entonces él ahí va a tratar con Israel. Sí, así es. Pablo se refiere a la plenitud de los gentiles. Quiero leer un último parrafito que se me estaba quedando y es muy importante. El doctor Reagan dice lo siguiente: los tres aliados clave en la coalición que atacará a Israel en la guerra de Gog y Magog son Rusia, Irán y Turquía. Creo que es muy significativo que estemos presenciando el inicio de conversaciones serias y de alto perfil entre los líderes de este trío mortal. Es decir, las profecías de antaño son los titulares de noticias de hoy. Increíble, qué privilegio poder estar presenciando todo esto. Estábamos viviendo tiempos bíblicos. Y qué privilegio, Graciela, que tanto a ti como a mí el Señor nos esté dando el privilegio de poder exponer estos temas, que nos ha dado los medios, los recursos tecnológicos, la salud en medio de dificultades, pero que estamos hablando de temas que están siendo ignorados de manera extendida y general en la cristiandad. Es una gran bendición, un gran honor que el Señor nos concede. Sí, es una gran bendición que el Señor nos haya permitido exponer esto, y recuerden los que están escuchando que esto es material exclusivo. Este libro no está en español, solamente está en la página web de endefensadelafe.org. Así que acuérdense de que es el único lugar donde van a poder escuchar un análisis completo de estas 9 guerras del fin. Y gracias, Donald, por presentar a los amigos y seguidores de Profecías, Misterios y Otras Cosas. Gracias por tu conocimiento y por querer compartirlo con nosotros. Gracias, y los
animo a que dejen sus preguntas y comentarios en la sección de comentarios de tu canal de YouTube y estamos en toda la disposición de responder todas esas preguntas y comentarios que estén relacionados con el tema, ¿verdad? No me pregunten cuál es la identidad del anticristo. Sí, exacto. Y seguimos entonces en la próxima con la Tercera Guerra. Amén. Gracias y el Señor viene. Maranata. Maranata. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.